Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alex Varela y aquí nos encontramos en un nuevo video en el cual les voy a hablar sobre la introducción a IoT. En este caso saqué unos temas de un certificado. En este caso son los temas que para mí son los más importantes. Así que vamos a comenzar con el primer tema. Primero, ¿qué es IoT? Vamos a definirlo con que Internet de las Cosas o IoT es la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet. Estos dispositivos y sensores conectados recopilan y comparten datos para que muchas organizaciones las usen y con la misma vez evalúen. Estas organizaciones incluyen empresas, ciudades, gobiernos, hospitales y personas. IoT ha sido posible en parte debido a la llegada de procesadores asequibles y a las redes inalámbricas. Los objetos previamente inanimados como picaportes o lámparas ahora pueden contar con un sensor inteligente que puede recopilar y transformar datos a una red. Algunos ejemplos de sensores inteligentes conectados son los timbres inteligentes, puertas de garage, termostatos, equipos portátiles, deportivos, marcapasos, semáforos, lugares de estacionamiento y muchos más. El límite de los diferentes objetos que podrán volverse sensores inteligentes está mucho más. El límite de los diferentes objetos que podría volverse sensores inteligentes está fijado solo por nuestra imaginación. Así que podemos decir que estos serían algunos ejemplos muy certeros a lo que es IoT. Pasamos al punto número 2. Esto es cómo se conectan los dispositivos de IoT a la red. Podemos decir que debemos tomar en cuenta muchas cosas, como un sensor debe estar conectado a una red para que los datos recopilados puedan guardarse y compartirse. Esto requiere una conexión de Ethernet, cableada o una conexión inalámbrica a un controlador. Los controladores son los responsables de recopilar los datos de los sensores y proporcionar la conectividad hacia la red o internet. También tomamos en cuenta que los sensores a menudo funcionan junto con un dispositivo denominado actuador. Los actuadores toman la entrada eléctrica y transforman la entrada en acción física. Por ejemplo, si un sensor detecta calor excesivo en una sala, el sensor envía la lectura de temperatura al microcontrolador. El microcontrolador puede enviar los datos a un actuador, que a su vez encendería el aire acondicionado. Esto también lo podemos poner en cuenta o como ejemplo a la vez de que nosotros estamos en una sala y estos sensores detectan mucha temperatura alta o una temperatura alta, con lo que en este caso de una sala de una empresa, en vez de aire acondicionado suelta chorros o rocía agua, que en este caso pues lo detecta como si fuese fuego. Entonces pasamos al punto número 3, ahora sí que en este caso sería el software de sistema, software de aplicación y lenguajes informáticos, en los cuales vamos a definir sus tipos y sus definiciones. Existen dos tipos comunes de software informáticos, los cuales son el software del sistema y el software de aplicaciones. Podemos decir que los programas para software de aplicaciones se crean con el fin de realizar una tarea determinada o un conjunto de tareas, como por ejemplo Cisco Packet Tracer. Este es un programa de simulación de red que permite que los usuarios modelen redes complejas y formulen preguntas hipotéticas sobre el comportamiento de la red. También debo recalcar o debo mencionar que esto de Packet Tracer lo vamos a mencionar o lo vamos a definir en lo último, ya que pues esto es lo que engloba todo este certificado, ¿no? Y pues también es un tema muy importante, ya que muchos no sabemos para qué podemos utilizar Packet Tracer y las utilidades que tiene en nuestra vida actual, ya que pues lo que la tecnología nos rodea es muy vasta con lo que nosotros nos podemos encontrar en una vida cotidiana. Continuamos con el software de sistema. El software de sistema funciona entre el hardware de la computadora y el programa de aplicaciones. Este es el software del sistema que controla el hardware de la computadora y permite que los programas de las aplicaciones funcionen. Entre los ejemplos comunes del software tenemos el sistema C, que se incluyen Linux, Apple OS X y Microsoft Windows.
El software de sistema y software de aplicaciones. Estos se crean con un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para crear programas que comunican instrucciones al hardware de la computadora. Algunos lenguajes informáticos compilan sus programas en un conjunto de instrucciones de lenguaje de máquina. C++ es un ejemplo de lenguaje informático compilado. Otros interpretan estas instrucciones directamente sin primero compilarlos en el lenguaje de máquina. Python es un ejemplo de un lenguaje de programación interpretado o interpretativo. En la figura se muestra un ejemplo de código de Python. Cuando se determina el lenguaje de programación y se diagrama el proceso de un diagrama de flujo, puede comenzar la creación del programa. La mayoría de los lenguajes informáticos usan estructuras de programa similares. Pasamos con el cuarto punto y estos son los diagramas de flujo, los que recientemente acabamos de definir. Ahora bien, más específico, los diagramas de flujo se utilizan en diferentes industrias. Entre ellas podríamos mencionar la ingeniería, las ciencias físicas y la programación de computadoras, en los cuales se requiere una comprensión completa de los procesos o flujos de trabajo. Los diagramas de flujo son diagramas que se utilizan para representar estos procesos o flujos de trabajo. Los diagramas de flujo deben mostrar diferentes estados de entrada. Los estados de entrada, las decisiones tomadas y los resultados de las dichas decisiones. Es importante mostrar los pasos que se deben seguir cuando el resultado de una decisión es sí o no. Los diagramas del flujo ilustran cómo debe funcionar un proceso. Los diagramas de flujo no requieren terminología ni símbolos complejos y específicos de la industria. Un diagrama de flujo debe ser fácil de entender sin tener que ser experto en el campo elegido. Es común que los programadores creen el primer borrador de un programa sin ningún lenguaje de programación en específico. Estos programas independientes del lenguaje se centran en la lógica de un lugar de la sintaxis y se conocen como algoritmos. Un diagrama de flujo es una manera común de representar un algoritmo. En la figura se muestra un ejemplo de diagrama de flujo. Acá, en vez de haber puesto la imagen, porque iba a poner una imagen representativa, podemos definirlo que el diagrama de flujo prácticamente son algoritmos que debemos seguir. Un ejemplo claro puede ser a la hora que nosotros nos levantamos. Primero nos despertamos, luego nos levantamos, luego tendemos nuestra cama y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestro final. Entonces prácticamente son una serie de pasos que en este caso lo podemos definir como algoritmos en los cuales nosotros seguimos y en este caso lo llamamos diagramas de flujo. Continuamos con el punto número 5 y estas son las estructuras básicas de los programas. Las personas imparten la lógica a las computadoras a través de programas. Mediante estructuras lógicas específicas, un programador puede preparar una computadora para tomar decisiones. Las estructuras lógicas más comunes son las siguientes: if, then, bucles for y bucles while. Vamos a comenzar con los if, then. Esta estructura lógica permite que la computadora tome una decisión según el resultado de una expresión. Un ejemplo de expresión es my bar mayor a 0. Esta expresión es verdadera si el valor almacenado en la variable my bar es mayor que 0. Cuando se encuentra una estructura if then, evalúa la expresión proporcionada. Si la expresión es falsa, la computadora continúa con la siguiente estructura, ignorando el contenido del bloque if then. Si la expresión es verdadera, la computadora ejecuta la acción asociada antes de pasar a la siguiente instrucción del programa. Ahora sí, pasamos con los bucles for. Estos se utilizan para ejecutar un conjunto específico de instrucciones, una cantidad de veces específica según una expresión. El término bucle proviene del hecho de que el conjunto de instrucciones se ejecuta varias veces. Si bien la sintaxis de bucle for varía en el lenguaje de un lenguaje al otro, el concepto sigue siendo igual. Una variable actúa como un contador dentro de un rango de valores que se identifica con un valor mínimo y un valor máximo. Cada vez que se ejecuta el bucle, aumenta la variable del contador. Cuando el contador es igual al valor máximo definido, se abandona el bucle y la ejecución avanza a la siguiente instrucción. Y por último tenemos el bucle while. Estos se utilizan para ejecutar un código específico de instrucciones mientras que una expresión sea verdadera. Observemos a menudo las instrucciones dentro de un bucle, eventualmente estas harán que la expresión se evalúe como falsa. Pasamos así al siguiente punto. En el sexto punto tenemos los tipos de redes. Aquí ya vamos a entrar más a las redes LAN, WAN, etc.
con los cuales nosotros los vamos a definir aquí para pues entender mejor cómo es que se compone todo esto de IoT, qué relación tienen con las redes y qué relación tiene con la programación. Las redes modernas pueden ser un poco confusas. Existen muchos tipos que se caracterizan por su tamaño geográfico, por la cantidad de los dispositivos o las redes que conectan y por si admiten dispositivos móviles o no. Las redes también se pueden caracterizar por su función y el propósito. Tenemos las redes más importantes: red de área personal, PAN, red de área extensa, WAN, red de área local, LAN y redes inalámbricas. Comenzamos con la red de área personal, PAN. Las redes de área personal son redes pequeñas en las que los dispositivos inalámbricos conectados están dentro de un alcance personal. Conectar el smartphone a su automóvil utilizando Bluetooth es un ejemplo para PAN. Continuamos con las redes la red de área extensa, WAN. El término WAN por lo general se refiere a un conjunto de redes LAN que proporcionan la conectividad entre redes LAN e Internet para empresas y gobiernos. Y la red de área local, LAN. Tenemos que las LAN normalmente son redes de un área geográfica pequeña o local, como una vivienda, unas pequeñas casas o empresa, o también un departamento dentro de una gran corporación. Las LAN pueden conectar dos o más dispositivos como computadoras, impresoras y dispositivos inalámbricos. Las LAN proporcionan acceso a las redes de área extensa, WAN, más grandes y a Internet. Y por último tenemos las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas son redes de computadoras que usan ondas electromagnéticas en lugar de los cables para transportar señales por las diversas partes de la red. Las redes inalámbricas pueden describirse como PAN, LAN o WAN, según su clase. Debido a que navegar por internet se considera una actividad diaria normal, los puntos de acceso inalámbricos se han vuelto un lugar común en la infraestructura de comunicaciones de la actualidad. Lugares conectados a internet pública incluyen bibliotecas, aeropuertos, cafeterías, hoteles y cibercafés especializados. Gracias a la tecnología Wi-Fi, ahora cualquier persona con una computadora portátil, tablet o smartphone puede acceder a internet. La figura 4 muestra las distintas categorías de redes inalámbricas disponibles. En este caso pues yo puse el de Wi-Fi, ya que este nos puede ejemplificar muchas de las redes, ya que a la hora que estamos en un restaurante, a la hora que estamos en algún lugar público, ya sabemos de que este símbolo nos dice de que hay una red inalámbrica, y en este caso pues generalmente es gratis. Pasamos al punto número 7, y esto es la nube y la computación en la niebla. Tenemos definiciones importantes. La nube, podemos decir que el término en la nube se usa de muchas formas diferentes. La nube no es tanto un tipo de red, sino una colección de centros de datos o grupos de servidores conectados que se utilizan para almacenar y analizar los datos, proporcionar acceso a aplicaciones en línea y por supuesto proporcionar servicios de respaldo para uso personal y corporativo. Los servicios en la nube son proporcionados por diferentes organizaciones. Los ejemplos claros que podemos poner de las nubes sería más o menos como Mediafire o Mega, ya que estos son los que se encuentran en la nube y nosotros podemos guardar determinada información importante sin que ocupe espacio en nuestro celular y por supuesto en algún ordenador en el que nosotros estemos trabajando. Así que esto lo podemos poner como ejemplo como pues que están en la nube, ¿no? O se guardan en la nube. Pasamos con la computación en la niebla. Con la cantidad cada vez mayor de sensores que utiliza Internet de las cosas o IoT, más bien, a menudo existe la necesidad de almacenar los datos de los sensores de manera segura y más cercana a donde se pueda analizar la información generada. Estos datos analizados luego se pueden usar de manera rápida y efectiva para actualizar o modificar los procesos dentro de una organización. La niebla se encuentra en el perímetro de una red empresarial o corporativa. Los servidores y los programas permiten que los datos se procesen previamente para su uso de inmediato. Luego, los datos procesados anteriormente se pueden enviar a la nube para obtener un análisis informático más exhaustivo si es necesario. Pasamos al octavo punto, que esto es ya Packet Tracer. Esto ya son las definiciones más importantes de esto. Cisco Packet Tracer es una herramienta innovadora de simulación y visualización. Este software gratuito lo ayuda a practicar la configuración de la red y las habilidades de la resolución de problemas.
Se puede utilizar en una computadora de escritorio o en un dispositivo móvil con Android o iOS. Packet Tracer está disponible para entornos de escritorio Linux y Windows. Entre las utilidades que podemos tener con Packet Tracer tenemos prepararse para un examen de certificación, practicar lo aprendido en los cursos de redes, definir sus habilidades para una entrevista laboral, examinar el impacto de agregar nuevas tecnologías a los diseños de redes existentes, desarrollar sus habilidades para realizar trabajos en Internet de las Cosas y competir en desafíos globales de diseño. Esto lo podemos consultar en el 2017 parte 7 del desafío del diseño en Facebook. En el punto número 9 tenemos los recursos de la programación. En esto podemos decir que la programación es fundamental para IoT. La creación de un código personalizado es muy útil cuando se desarrolla una solución de IoT. Ya aprendí acerca de Blocky y Python, como lo habíamos visto anteriormente. Esto no fue tan, se podría decir que definido, pero sabemos que Python es un lenguaje de programación en el cual pues podemos hacer varias cosas, incluso pues podemos interactuar con varias situaciones, por así decirlo. Y Blocky es, por así decirlo, un lenguaje de programación para principiantes en el cual no se necesita saber de la rama de la programación al 100% como para utilizar dicha página o dicho lenguaje de programación. Entonces en nosotros por medio de bloques nosotros podemos ir construyendo varias cosas que también nos van a funcionar a la hora de comprender más el mundo de la programación. Existen muchos otros recursos gratuitos que pueden ayudarnos a desarrollar habilidades de programación. Tenemos aquí que el Might Open Source Wire o OCW es una publicación basada en la web de casi todo el contenido de los cursos de MIT. Khan Academy es un sitio web educativo sin fines de lucro creado en el año del 2006. Para proporcionar educación libre de primera clase a cualquier persona y en cualquier lugar. Code Academy es otro excelente recurso. Se basa en la interactividad para enseñar a las personas a escribir programas informáticos. Ahora bien, ¿qué son los datos masivos o Big Data? Y este es el punto número 10 y el último punto. Los datos son la información que proviene de una variedad de fuentes como personas, imágenes, texto, sensores o sitios web. Los datos también provienen de dispositivos tecnológicos, como teléfonos celulares, computadoras, kioscos, tablets y cajas registradoras. Recientemente se produjo un pico en el volumen de datos generados por los sensores. Los sensores ahora se instalan en una cantidad cada vez mayor de ubicaciones y objetos. Estas incluyen cámaras de seguridad, semáforos, automóviles inteligentes, termómetros e incluso videos y viñedos. Los datos masivos son una gran cantidad de datos, pero ¿qué es una gran cantidad? Nadie tiene un número exacto que nos indique cuánto los datos de una organización se consideran datos masivos. Y bueno, pues esto es lo que ha sido todo del video del día de hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido pues más o menos de lo que se trata este certificado, ya que esto es un certificado y saqué los fragmentos más importantes del mismo, ya que pues estamos hablando de que dicho certificado es enorme. Entonces más o menos son como unas 15 horas de aprendizaje en dicha plataforma, porque esto se hace de forma gratuita en Packet Tracer. Así que pues si ustedes lo quieren seguir, ya saben, ustedes solo se meten a Cisco a ver los cursos y siguen la introducción de IoT. Entonces esto ha sido el video del día de hoy. Yo soy Alexis Varela y nos vemos en una próxima.